Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a 7 por 7. Hoy voy a conversar con la candidata presidencial Keiko Fujimori, que ha tenido la inmensa gentileza de visitar nuestros estudios en el canal Willax en Lima. Yo conversé con Keiko en la primera vuelta, le hice una entrevista un poco aguerrida y a ratos hasta impertinente, pero Keiko, por lo visto, no es rencorosa y ha tenido el gesto democrático de venir esta noche de nuevo aquí al programa. Keiko, felicitaciones por pasar a la segunda vuelta. Buenas noches, Jaime. Es un gusto volver a estar contigo. Gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser una oportunidad el poder dialogar y frente a las preguntas difíciles siempre habrá una respuesta de mi parte que nos va a permitir, sobre todo, aclarar las dudas también a los ciudadanos. Gracias, Keiko. Esto es lo que los ciudadanos del Perú merecen, efectivamente. A Pedro Castillo, antes de esta campaña electoral, ¿tú lo habías conocido? No. Yo recién lo he conocido el día que fui a Chota y lo saludé en el estrado. Esa ha sido la primera vez que lo he visto en mi vida. ¿Sabías algo de él? ¿Habías oído cosas de él o leído cosas de él? Bueno, lo que se había, digamos, visto a través de los medios de comunicación, él participó en una marcha, digamos, del ala más radical del SUTEP en el año 2017, sí, creo, o 2018, y de ahí, digamos, se había conocido su nombre, ¿no? Más de eso, no. Y a Vladimir Cerrón, que es el jefe ideológico de Castillo, ¿lo has conocido? No, a él tampoco lo conozco. Bueno, sabemos por la gestión que él ha tenido en el gobierno regional de Junín, en realidad su no gestión, porque nada de las obras que él inició se han concluido. Estuve hace algunas semanas atrás en algunas provincias de Junín y cuando yo preguntaba, ¿se hicieron los hospitales? A viva voz toda la población respondía que no. Mencionaste que tu primer encuentro con Castillo fue en el debate en Chota. ¿Tú tienes la impresión de que él y sus aliados trataron de sabotear tu llegada a ese debate? Sí, yo creo que en todo momento el señor Castillo trató de ponerle trabas para que el debate no ocurriera, ¿no? Imponiendo la fecha, la hora. Cuando él había anunciado el lugar, yo he ido muchas veces a Chota, es una provincia hermosa, y entendía que iba a ser un poco difícil porque es el lugar de nacimiento del señor Castillo, pero también yo lo que consideraba que era una gran oportunidad para todos los peruanos el poder conocer ambos planes de gobierno, ¿no? Pero incluso hasta antes de llegar, seguían poniendo trabas y condiciones y señalaban los miembros de Perú Libre, si es que no se abría la plaza, el debate no se iba a llevar a cabo. Entonces, yo no ingresé hasta que me dijeron el debate se va a llevar a cabo. En ese momento procedí a acercarme a la provincia de Chota, pero claro, ya en el camino también me iban poniendo trabas y por eso lamento haber llegado pues unos 20, 25 minutos tarde. No fue mi intención, sino que las múltiples excusas dilataron mi llegada. Pero los observadores más inteligentes consideran que tú ganaste ese debate, Keiko, no solo por tu coraje, sino por los planteamientos que hiciste ahí. Ahora, Castillo te cita a un debate en la puerta de una cárcel, de una prisión además en la que tú estuviste. ¿Tú sientes que él está siendo irrespetuoso contigo? ¿Te parece que ese es un escenario apropiado para debatir? Cuando yo cumplí con la invitación que él me hizo de asistir al debate en Chota, lo hice además porque él dijo, antes de los debates del jurado, debatamos en Chota. Entonces yo lo que estoy esperando
es que Perú Libre acepte los 4 debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esta semana yo nuevamente le he pedido al señor Castillo que cumpla con su palabra, que no mienta. Sin embargo, nuevamente pone excusas y ha lanzado esta propuesta de hacer este segundo debate en el penal Santa Mónica. Y claro, cuando uno lo escucha, está claro que su intención intenta humillarme, se burla del dolor ajeno de los internos y de sus familias. Es un acto machista y discriminatorio, ¿no? Y eso yo lo rechazo y lo lamento. Pero más allá de su intención, yo no tengo ningún problema de debatir en la puerta del penal, Jaime. Y eso lo he dicho con claridad. Y le pido nuevamente al señor Pedro Castillo que él ponga el día y la hora y ahí estaré, esperándolo. Te felicito porque creo que él está siendo tramposo, abusivo contigo. Me parece que esa no es una circunstancia propicia para debatir, ¿no? Ahora, ¿tú crees que él va a aceptar los debates serios del jurado? No lo sé, Jaime. Porque claro, hay un doble discurso, ¿no? Él dice, sí, estoy a la espera de que el jurado establezca las normas, pero en las reuniones internas, donde está su representante y de nuestro lado está Lucho Galarreta, ellos no quieren 4 debates, ellos han dicho 1 y nada más. Y así llevamos 10 días, ellos no aceptando y nosotros respaldando la posición del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tú crees que Pedro Castillo es una buena persona con malas ideas o es una mala persona con malas ideas? Yo no podría calificarlo si es buena o mala persona porque no lo conozco, pero sí puedo señalar que sus ideas son malas, que sus ideas para nuestro país sería nefasto. ¿Crees que él es un comunista ortodoxo? O sea, decir que Pedro Castillo es chavista, es comunista, ¿es una exageración retórica? Yo creo que después del debate en Chota, Jaime, donde a él ha expresado abiertamente qué es lo que piensa, yo creo que queda claro que no solamente es Cerrón quien tiene posiciones e ideas radicales, sino también es el propio señor Pedro Castillo, que ha señalado con claridad y contundencia que ellos van a establecer una asamblea constituyente, por lo tanto van a cerrar el Congreso, por lo tanto, pues, digamos, nuevamente genera el fantasma de que van a cerrar, como él lo ha dicho, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, van a expropiar o nacionalizar, como lo quiera llamar. Pero ese es su pensamiento y eso se ha evidenciado en el debate en Chota. ¿Ese pensamiento es compatible con la democracia o está reñido con la democracia? Quiero decir, ¿el señor Castillo es un demócrata, en tu opinión? Yo pienso que no. Yo creo que cuando uno lo escucha o escucha a Cerrón, porque Cerrón ha trazado muy claramente la hoja de ruta para cerrar el Congreso. Él ha dicho, vamos a hacer cuestiones de confianza, ¿no? Y como no las van a aprobar, entonces van a cerrar el Congreso. Entonces, ya sabemos qué es lo que se viene. Es un señor que no respeta las normas, que no respeta las instituciones, que además lo ha dicho con claridad, que no, o sea, el comunismo no cree en la propiedad privada, ¿no? Entonces, y eso es algo que nosotros defendemos. Creemos en los emprendedores, creemos en que la gente quiere su título de propiedad, defender su puesto de mercado, defender su pequeña chacra, ¿no? Nosotros creemos en eso. El comunismo no lo cree. Keiko, tú has dicho que Cerrón y Castillo en el poder no vacilarían en cerrar el Congreso si el Congreso no modifica la Constitución para que ellos puedan convocar a una asamblea constituyente. Yo estoy de acuerdo contigo, ellos no van a tener la menor vacilación en cerrar el Congreso. Mi pregunta es, ¿la asamblea constituyente con la cual ellos sueñan
¿la elegiría el pueblo o la elegirían arbitrariamente a dedo ellos mismos? Bueno, es que ya nos genera muchas dudas, sobre todo después de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Donde Sí. Hugo Chávez anunció su asamblea constituyente, se llevaron a cabo elecciones, según la oposición de Venezuela, no fueron realmente elecciones limpias, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran preocupación, la defensa de nuestra democracia, la defensa de nuestras libertades, la defensa de las instituciones. Ahora bien, ¿Castillo quiere ser Chávez o quiere ser Evo Morales? Bueno, yo creo que eso habría que preguntarle a él. Ojalá, él se corre a los debates, Jaime, y se corre de la prensa, se corre de mostrar su equipo, ha dicho que él no va a mostrar un equipo, yo creo que no tiene equipo técnico, ¿no? Pero ojalá él pudiera sentarse acá en este sofá y que tú le hagas todas estas preguntas. Es lo que se merece la ciudadanía, es lo que se merece el pueblo peruano, entrevistas que él está rehuyendo sistemáticamente. ¿Es verdad que la inteligencia de Cuba y de Venezuela estarían asesorando a Castillo y a Cerrón? Hay ese rumor, esa especulación. Además, se sabe que el señor Cerrón fue formado, estudió en Cuba, ¿no? Entonces, sus nexos Correcto. son clarísimos. Y la otra cosa es que ha empezado una publicidad a través de las redes sociales incitando al odio, incitando a la lucha de clases, a la división entre peruanos. Y claro, hay algunos especialistas que han visto similitud en la propaganda de algunos publicistas brasileños que apoyaron a Lula, ¿no? Entonces yo sí creo que está la izquierda internacional respaldando y ayudando. No nos olvidemos que el Perú es un espacio geopolítico que siempre ha sido muy atractivo para esta izquierda internacional, ¿no? Entonces, por eso vemos el interés desmedido de Maduro, de Cuba, de Evo, de querer entorpecer y entrometerse en nuestra elección, que es solo de los peruanos. Sí. Me gustó mucho me gustó mucho lo que le dijiste a Evo Morales, las 4 cosas bien dichas que le dijiste a Evo Morales, Keiko. Ahora, en cuanto a las ideas económicas de Castillo, ¿no? Que son ideas reñidas con la propiedad privada, con la economía de mercado. Por ejemplo, en el debate en Chota y en otras comparecencias, Castillo ha dicho que va a prohibir las importaciones de todos los productos que se hagan en el Perú. ¿Por qué eso sería malo, Keiko? Porque eso generaría inmediatamente que todos los productos suban de precio de manera automática. Y eso lo que perjudicaría es directamente a los consumidores, ¿no? Entonces, los precios de los productos básicos incluso van a subir. El precio del azúcar, muchas veces la producción del azúcar en nuestro país a veces no alcanza para la demanda. Entonces, existen en el mercado la importación del precio y eso hace que se mantenga cierta estabilidad en los... Sobre todo a mí lo que me preocupa son los productos básicos indispensables para la ciudadanía, ¿no? Entonces, este señor no conoce aquí qué es lo importante, ¿no? Aquí lo importante es el beneficio de todos los peruanos. Correcto. Tú eres joven, yo soy 10 años mayor que tú, pero en el primer gobierno de Alan García estaban prohibidas muchas importaciones y eso castigaba muy duramente a los más pobres, Keiko, en la canasta familiar, por ejemplo, ¿no? Y en general a la clase media. Yo recuerdo que si tú querías comprar un auto Toyota o Nissan en el Perú, tenías que pagar y esperar 1 año o 2 a que te lo dieran. Entonces, prohibir las importaciones es un castigo durísimo a la gente más desposeída. Así es, y recordé, bueno, yo, si bien es cierto, sí tengo 45 años,
soy 10 años menos que tú. Pero también recuerdo haber hecho colas junto con mis hermanos, acompañando a mi mamá, ¿no? Porque, claro, tenía mi mamá el derecho a comprar 4 latas de leche por la cantidad de hijos, o 4 kilos de arroz, 4 kilos de azúcar. Claro, en ese momento a mi mamá le convenía haber tenido 4 hijos, ¿no? Y nos llevaba a todos al mercado para poder comprar esos productos básicos, ¿no? Que claro, si nuevamente cierra las importaciones el señor Castillo, es lo que va a ocurrir de manera automática. Exacto, de manera que es bueno que los peruanos sepan que las ideas económicas del señor Castillo van a retroceder al Perú al primer gobierno catastrófico de Alan García. No hablemos ya de Venezuela o de Cuba, va a ser como en los años peores de Alan García, 88, 89, ¿no? Ahora, otra idea que está en su plan de gobierno, Keiko, es estatizar o nacionalizar los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos. ¿Esto por qué sería malo para el Perú? Porque enviaría una pésima señal para todos los empresarios, grandes, medianos, pequeños y los microemprendedores. El motor de la economía de nuestro país se mueve 20% por la inversión pública y un 80% por la inversión privada. Y sobre todo de los pequeños emprendedores. Entonces, él envía una señal de esta naturaleza y todos dejarán de invertir, de apostar y de creer en nuestro país. Entonces, que expropia a los grandes, bacán, pero y todos los pequeños van a sentir ese miedo y ese temor. Y si la economía ya está mal, con eso sería catastrófico. Ahora, yo creo que nuestro país necesita cambios, Jaime, y yo eso es lo que estoy hablando. Durante los últimos años ha habido recursos, ha habido presupuestos, pero hemos tenido gobiernos incapaces que no han tenido la capacidad de convertir esos recursos en agua potable. El 30% de las familias en nuestro país no tiene servicios básicos. ¿Cómo podemos pedirle a las familias que se laven las manos si no tienen agua? Entonces, yo creo que hay que hacer estos cambios que busquen acercar el Estado y convertir en mejores beneficios a los ciudadanos. Me ha parecido estupenda tu idea de acercar el canon a la población. El 40% has dicho tú, ¿verdad?, del canon a la población. Por favor, explícanos cómo funcionaría eso y de qué manera eso mejoraría la calidad de vida de la gente más pobre en las provincias. En regiones como, por ejemplo, en Cajamarca, donde hay, digamos, proyectos mineros, ha habido mucho presupuesto de canon no utilizado o mal utilizado. Y paradójicamente, a pesar de haber tenido estos recursos, Cajamarca es una de las regiones con mayores niveles de pobreza y con mayores niveles de anemia, ¿no? Entonces, sin duda, la población no puede verse afectada por la incapacidad o la corrupción de los gobiernos regionales, que dicho sea de paso, el MAS es aliado del señor Pedro Castillo. Entonces, lo que nosotros hemos señalado es, normalmente el 40% de los presupuestos históricamente del canon no lo utilizan. Entonces, ¿qué mejor manera de ayudar a la población, sobre todo en el medio de esta pandemia, que repartir estos recursos directamente a las familias, priorizando las familias con más necesidad y sobre todo aquellos que viven en las zonas de influencia? De esta manera, ayudamos de manera inmediata a más de 1,5 millones de familias a salir de la pobreza. Esto es una medida que nos va a permitir llegar directamente a las familias y sobre todo acercarlas y que ellos sientan el beneficio
de estos proyectos que lamentablemente en los últimos años no lo han sentido. Incluyendo, por supuesto, en Junín, donde el gobernador Cerrón hizo una pésima gestión. Me parece una gran idea que ese dinero, en lugar de que se entregue a políticos corruptos, llegue a las manos de quienes más lo necesitan, ¿no? Ahora, tú has hablado de un bono, Keiko, a los familiares de las víctimas de la pandemia. ¿Has calculado, fijado un monto de cuánto recibirían? Sí, eso lo hemos analizado con el economista Lucho Carranza. Consideramos aproximadamente que un bono de 10.000 soles para las familias que han perdido a un ser querido debido al COVID. Nuevamente aquí será importante la participación del MIDIS para hacer una priorización, ¿no? Sobre todo a las familias de los sectores más humildes, y es a ellos a donde se tiene que priorizar este apoyo del bono oxígeno, como lo hemos llamado. También estamos considerando dar apoyo o un crédito especial a las familias que se han endeudado porque están tratando de salvar a sus seres queridos. Y además dar un apoyo, lo que hemos denominado un crédito Volver a Empezar. Es un crédito para los emprendedores, ¿no? El programa Reactiva no ha llegado a los pequeños empresarios, y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos directamente. Has anunciado que vas a duplicar el monto de la pensión 65. ¿Te reafirmas en esa propuesta? Sí, esto también lo hemos conversado con Lucho Carranza. En nuestro país actualmente tenemos 560.000 beneficiarios de pensión 65. Ellos reciben 250 soles de manera bimensual. Entonces, con el señor Carranza lo que hemos dicho es que desde el primer día vamos a duplicar el monto y de los 850 millones de soles que significa para el presupuesto de nuestro país, esto se duplicaría, pero además tenemos las espaldas suficientes como para ir aumentando año a año 500.000 beneficiarios y así poder llegar a la población más vulnerable. Todo esto lo hemos analizado con detenimiento. Yo no me atrevería a hacer una propuesta de esta naturaleza, Jaime, si no tengo la seguridad de que Lucho Carranza tiene el manejo absoluto de las cifras y que voy a poder cumplir con esta promesa. Por supuesto. ¿Y él, el señor Carranza, podría ser tu ministro de Economía? No lo hemos conversado con ninguna de las personas que forman parte del equipo técnico. Se ha conversado esta posibilidad. A mí me encantaría, sin duda, ¿no? Pero cuando Lucho aceptó la invitación de formar parte del equipo, lo primero que me dijo es, no quiero conversar de ninguna posibilidad de ser parte o en adelante ser funcionario. Me dijo, no, yo quiero ayudar porque creo que hay ideas novedosas y creo que los programas sociales se deben de repotenciar en el medio de esta pandemia, ¿no? Él fue, por cierto, un excelente ministro de Economía. Keiko, ¿te ha sorprendido el pacto entre Verónica Mendoza y Pedro Castillo? Digo, ella se suponía que era una lideresa de ideas progresistas, ¿no? Y, por ejemplo, sobre el aborto, sobre los gays, y termina pactando con un líder de izquierda que tiene ideas en ese sentido completamente contrarias a las suyas. ¿Te ha sorprendido? En realidad son ambos de izquierda radical, pero la parte que a mí me sorprende es que ella siempre negó que tuviese relación con el señor Cerrón. Perdió varios miembros militantes de su movimiento justamente por la cercanía de Cerrón. Supuestamente se alejó de él, pero ahora resulta que son lo mismo, ¿no? Cerrón, Castillo y la señora Mendoza. Y Mendoza. Y cuando Castillo le firma un papelucho a Mendoza,
donde se compromete a dejar el poder en julio 28 de 2026, si gana, claro, las elecciones en 4 semanas. Esto está por verse todavía, ¿no? ¿Tú crees ese compromiso del señor Castillo? Digamos, ¿ese papel tiene alguna validez? Para mí tiene cero credibilidad, porque lo hemos escuchado en Chota, lo escuchamos en sus discursos, hemos escuchado las declaraciones del señor Cerrón y sabemos claramente cuáles son sus planes, ¿no? Sus planes es llegar al poder, destruir todas las instituciones, nuestra democracia y quedarse. En ese papelucho que le firma Verónica Mendoza, Castillo se compromete a, cito textualmente el verbo, fortalecer el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué crees que entiende él por fortalecer, Keiko? Sí, la verdad que no sé cuál es la interpretación de esa palabra, porque el señor Castillo dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Además es una persona que, digamos, no tiene ningún respeto por las normas, por las reglas, no tiene ningún concepto de lo que es el equilibrio de poderes. O sea, por ejemplo, ¿no? En el debate de Chota, o sea, él impuso todo. Y yo en realidad me allané, porque para mí era importante que se ocurra ese debate. Entonces, ahora nuevamente quiere el debate en Santa Mónica. Pero como ya le he dicho que sí, ahora me dice, no, ahora quiere que yo viaje con él a Loreto. Oiga, señor, perdón, las cosas, usted no me puede obligar a mí a hacer lo que a usted le da la gana. Y el Perú tiene sentido, no funciona de esa manera, ¿no? O sea, hay normas que respetar, hay reglas que uno tiene que seguir, pero creo que el señor Castillo no tiene ningún conocimiento de eso. Pero no sé si tú lo viste, hace pocos días estaba muy desenfocado, muy ofuscado y decía a los gritos que la televisión en el Perú no difunde cultura, que difunde basura y que los periodistas de televisión tenían que, cito textualmente, quitarse los zapatos e ir a recorrer el campo con él. Tú te imaginas cómo me habré sentido yo, ¿no? Sí lo vi, lo escuché, realmente él no hablaba ese día, ¿no? Lo único que hacía era gritar, gritó contra los periodistas, contra mí, estaba absolutamente desaforado. Pero claro, al día siguiente parece que alguien le dijo, no meta la pata, y ya se tranquilizó. Pero vimos su verdadero ser, ¿no? O sea, eso es lo que él piensa. Él no cree en la libertad de prensa, no cree en la libertad de expresión y piensa que todos debemos hacer lo que a él le parezca y cuando a él le convenga. Tal cual. Con lo cual yo te pregunto, antes de ir a la primera pausa, Castillo y Cerrón en el poder, eventualmente podrían cerrar un canal de televisión como Willax, por ejemplo, porque ellos creen que no difunde cultura o que no está al servicio del pueblo o que solo vierte basura. Sí, porque además lo han dicho. El señor Castillo ha señalado, hay un programa de jóvenes en un canal de la competencia y él ha dicho que ese programa exactamente no difunde cultura, que es un programa basura y que lo va a cerrar. Él lo ha anunciado, ¿no? Entonces... Es una cosa de locos. Exactamente. Vamos a perder todo tipo de libertades. Sí, sí. Es muy serio lo que está en juego en 4 semanas, es muy serio. Yo te había comentado antes de la primera vuelta que no iba a votar y en efecto no voté el 11 de abril, pero ahora estoy verdaderamente preocupado y alarmado por el futuro de nuestro país, Keiko, ¿no? Y creo que todos tenemos que hacer una gran contribución para salvar las libertades. Esta no es una contienda entre dos demócratas, no. Esta es una contienda entre una persona que va a garantizar las libertades y una persona que se va a cargar las libertades. Perdona que te hable claro, pero así lo veo yo. Sí, Jaime, y ahí permíteme ahondar, mire, de mí durante años se ha dicho de todo. He tenido cientos de portadas
en contra, difamatorias, pero jamás, Jaime, he presentado una denuncia o una queja. Yo prefiero que me difamen, pero mantener la libertad de prensa y de expresión. Se lo dije al premio Nobel, al señor Mario Vargas Llosa, pero además uno puede ver mi trayectoria a lo largo de todos estos años. Es una gran verdad. Tú nunca te has querellado con un periodista, nunca has tratado de meter preso a un periodista. Jamás. Y las cosas que se han dicho contra ti, las caricaturas envenenadas que se han publicado contra ti. O sea que yo en eso, Keiko, doy fe de que tú has demostrado en tu vida pública un profundo compromiso con las libertades y con la democracia. Vamos a la pausa y regresamos con Keiko Fujimori aquí esta noche. Mi equipo y yo que estamos en Miami te vamos a aplaudir con mucho cariño. Ya regresamos con Keiko Fujimori. Ya volvemos.